Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Este miércoles se presenta en el parisino Café El Sur, en un acto en su gira europea, el comediante de stand-up argentino Federico Simonetti, quien se ha popularizado gracias a sus vídeos publicados en la red con el título genérico de País de Boludos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de País de Boludos. Hace rato que teníamos pendiente hablar de Venezuela, tema en el que es muy difícil no caer en simplificaciones, descalificativos y datos ambiguos, corriendo el peligro de decir un montón de cretinadas y que terminen contratándonos en la tele. Sin embargo, decidimos hacer este programa con el único objetivo de analizar con pensamiento crítico lo que pasa en Venezuela, asumiendo que nos queda enorme en toda su complejidad. De lo único que estamos convencidos en este tema es de que estamos llenos de dudas, que es algo así como el solo sé que no sé nada, pero ayornado. Arre. Ojo, no es una posición Corea del Centro la que queremos tener, ¿eh? País de Boludos se caracterizó siempre por tomar postura y nuestra postura en este caso es claramente en contra de la invasión militar de Estados Unidos a Venezuela. Eso no se negocia. Igual tampoco creo que negocien conmigo. En fin. Sin darle más vueltas, hoy les presentamos la primera parte del capítulo doble de País de Boludos, Venezuela para tibios, o como me gusta llamarlo, Venezuela para radicales. Y precisamente para hablarnos de su presentación aquí en París y de su trayectoria como stand-upero, si me permiten, Federico Simonetti ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Federico. Jordi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Encantado verdaderamente de tenerte aquí entre nosotros. Lo mismo digo. Permíteme que explique antes que nada, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires en 1978, si no me equivoco, en el seno de una familia de clase media muy politizada durante la dictadura. Eso imagino que deja huella, ¿no? Por supuesto, sí, claro. Casi todos los que nacimos en época de dictadura y sobre todo los que les tocó estudiar en la época de dictadura tienen como una marca muy marcada, digo, valga la redundancia, ¿no? Tienen como una especie de siempre reflejo, ¿no? Sobre algo que pasó y su postura en la actualidad muchas veces tiene que ver con ese origen. Eras muy pequeño, ¿no? Cuando llega la democracia, Alfonsín. Sí. ¿Qué recuerdos te quedan? Yo, una transmisión de alivio, me acuerdo que se sentía, mi madre, había momentos de emoción permanente. Yo me acuerdo que era muy chiquito y la veía a mi madre llorar así por los rincones, o de golpe se emocionaba, de pronto veía algo en televisión que yo no entendía, de pronto salía Alfonsín, tiraba un discurso y lloraba mi padre y todo. Y era como una sensación de alivio y de libertad total, como si hubiera sido un boom de libertad. Yo lo viví muy chico, pero se percibía muy claramente eso. Vas a realizar estudios de periodismo en el taller Escuela-Agencia, la famosa TEA, el famoso TEA. ¿Fue esa situación política argentina lo que te llevó al periodismo? En realidad yo milité políticamente en el radicalismo, en la época de Menem. Partido de Alfonsín, claro, en la época de Menem y cuando estaba en el secundario. Eso me desilusionó profundamente después con la política, en el sentido después vino de la Rúa y en realidad habíamos combatido un poco el gobierno neoliberal de Menem y cuando el radicalismo continuó esa misma política económica, que para mí es quizás lo más importante de la política, de la economía, digamos, las definiciones así, le bajé la persiana un poco a la política por eso, por la corrupción, por la necesidad de corrupción como retroalimentación del sistema político, ¿no? O sea, todos tenían que robar porque todos tenían que financiar sus propios partidos, cosa que sigue sucediendo no solo en Argentina, sino en el mundo. Entonces me pareció que era lo que podía combinar en todo eso, me interesaba la literatura, etcétera, y pasé por el periodismo después. ¿Personajes como Menem incitan al humor o quizás a la tragedia? Sí, incitan a la reflexión un poco, ¿no? De que Menem era muy aspiracional, era como el imaginario de lo que le gustaría ser un argentino, un tipo ganador que andaba en Ferraris, que estaba con mujeres, que más o menos había acomodado la economía, que venían los Rolling Stones, los recibían en la casa de gobierno y todo, y todos sabíamos un poco lo que era y lo que estaba haciendo en el país, pero podíamos viajar afuera, era muy aspiracional, o sea, encarnó en eso de la clase media que quiere ser mejor de lo que es, ¿no? Vas a trabajar en medios como Canal 7, Página 12 también, pero es cierto que empiezas a hacer humor elaborando una columna de economía.
Sí, exacto. Empecé a hacer una columna, o sea, me tocó en radio hacer un reemplazo de una columna económica, era pésimo hablando en radio, pero pésimo, nadie entendía nada. Veía acá afuera del aire que hacía imágenes, ¿viste? Eso que te ponían nervioso ahí en la pecera, le decimos nosotros a la parte técnica, y hacían como gestos, tipo, así redondear, era un desastre. Y me acuerdo que al final de ese programa yo ya estaba regalado y empecé a hacer como unos chistes y eso andaba muy bien. Y me llamaron ese fin de semana, me dijeron, bueno, nos gustaría que sigas haciendo aire. Y yo dije, oh, qué tema económico preparo. Y me dijeron, no, anda con la parte de los chistes. Siempre has dicho que ser humorista es un trabajo poco serio, ¿no? Pero al mismo tiempo, los humoristas sois muy serios. Sí. Sí. No sé si es un trabajo poco serio, es un trabajo que en realidad, al contrario, yo me lo tomo con muchísima seriedad y me lo tomo como, me parece que es prefiero mil veces por ahí poder decir verdades en un escenario que mentiras detrás de un escritorio, digamos. Esa era un poco la ecuación que me llevó del periodismo a la comedia. Me había agotado lo mismo que me había pasado en la política, me pasó en el periodismo. Entonces pasé a la comedia de ahí. Como periodista, humorista, has llegado a presentar noticias para gente que se despierta al mediodía. Sí. ¿Tú te despertabas a mediodía también? Sí, claro. Yo, bueno, como comediante en realidad empecé a ver eso, ¿viste? Que necesitaba algo que me hiciera un resumen informativo de lo que pasara en el día, pero el problema es que no se lo podía dejar a ningún gran medio de comunicación porque era una sarta de operaciones o de prensa o de cosas que le gustaba que llevar el pensamiento de la gente que lo ve hacia un lado, o de pronto había cuchillazos, asesinatos, muertos y cosas que no reflejan. Entonces me cansé un poco de los medios de comunicación y dije, Instagram era una plataforma muy interesante, YouTube también, para poder, qué sé yo, explicar las cosas, ¿no? Sí, o por lo menos mostrar una parte en primera persona que parece que se va perdiendo la subjetividad en el periodismo, que es algo que las redes sociales sí lo demandan. Las redes sociales en algún punto buscan que el que lo informe sea un ser humano y saber cómo piensa y saber cuál es su interés. Y después uno puede coincidir o no, pero que haya algo transparente en eso. Hay una objetividad, en teoría, de los grandes medios de comunicación, que no es tal, pero que es la que venden, y la subjetividad es una subjetividad es una subjetividad de una corporación. Es mucho más interesante la subjetividad de un ser humano que la de una corporación. Seguro. Federico Simonetti, actúas también en teatros y en las redes sociales, como decíamos. ¿Qué diferencia hay entre estar delante de un público o estar delante de una cámara para las redes sociales? Estar delante de un público es un fenómeno vivo que es inexplicable y por ahora tecnológicamente irreproducible. Por eso todavía sigue yendo gente, aunque cada vez menos y aunque cada vez es más la gente se queda en su casa viendo cosas a través de una pantalla, ¿no? Incluso shows también de stand-up comedy, pero me parece que es un fenómeno energético que todavía no se puede reproducir a nivel tecnológico, y eso es lo único que mantiene vivo al teatro y al stand-up. Viendo las grabaciones de tus stand-up, no puedo evitar pensar en la película Lenny de Bob Fosse, en la que Dustin Hoffman encarnaba ese humorista que acaba muy mal, ¿no? Pobre. Sí. ¿Has tenido problemas con gente, con instituciones, quizás? En realidad los problemas que uno se enfrenta muchas veces no son ofensas, que te manden la policía, que te cierren un teatro, sino que te cierran puertas silenciosamente. Nadie dice, no me gusta lo que haces, pero empiezan como a aparecer cosas tipo, puede ser problemático, mejor algo más liviano. De hecho, yo trabajaba en la cadena Comedy Central, me llamaban habitualmente, dejaron de llamarme, pero o para papelitos y cosas muy secundarias. Después me terminé peleando con mucha alegría, pero me parece un poco que también forma parte de lo mismo, digamos. A veces la televisión, los grandes medios de comunicación no valoran el riesgo. No valoran el riesgo, valoran la cuestión rentística del negocio, digamos, la cosa fácil. Cuenta chistes sobre los varones y las mujeres y son así, seguro funciona y listo, mandamos con eso y es lo que va. Y todo lo que signifique por límites, estar cerca de caminos ríspidos, en general no es algo que sea valorado. Lo que crea un ambiente como muy homogéneo, aburrido, sí, ¿no? Y yo creo que es aburridísimo, por eso me parece que también es un reflejo que la gente, que por lo menos en Argentina, cada vez mire menos televisión y cada vez la televisión tenga menos peso a la hora de decidir lo que es el mainstream cultural, ¿no? Que en una época
era era el medio en el cual uno, si quería ser popular, tenía que estar en televisión, y ahora al no necesitarla, o sea, les mandamos un beso enorme. Precisamente te has hecho popular en Argentina, Federico, gracias a una serie de vídeos que habéis titulado País de Boludos. País de Boludos. Estábamos escuchando uno dedicado a Venezuela. ¿No se lo han tomado mal los argentinos? El nombre País de Boludos es un dicho nuestro, País de Boludos. Y muchas veces me preguntan, allá también, ¿por qué le pusiste ese nombre, etcétera, si no es agresivo? Me parece que un poco habla de la frustración y también de desligarnos de la frustración. El argentino, cuando dice qué país de boludos, se quita de la responsabilidad es el resto, que son todos boludos, y bueno, ¿qué voy a hacer? Me tocó nacer en este país. Es un dicho popular en general, País de Boludos. Y habla de la frustración que nos da nuestro posibilidad de éxito que nunca se concreta. Argentina es como que corre detrás de un éxito que siempre lo acaricia, llega, hay momentos que dice, sí, va a pasar algo bueno, y no. Después se sumerge. Bueno, algunos argentinos como Lionel Messi acaricia desde hace tiempo el éxito. Sí, ¿no? sí, no como país, digamos. O sea, incluso ni siquiera lo puede lograr en la selección, imagínate. Lo has utilizado en alguno de tus monólogos, ¿no? Creo sí, alguna vez sí hablé de... Seguro, Federico, que hay más países de boludos que no quieren reconocerlo. Es una virtud reconocerse a sí mismo como boludo. Sí, es una virtud, y además es una posibilidad enorme para poder decir cosas, que es lo que tiene la comedia, que es el rol del bufón en la Edad Media. El bufón era el único consejero al que el rey le creía, porque era precisamente que no tenía nada para ganar. Entonces, partir de lugares, decir, yo soy un idiota, simplemente estoy diciendo algunas cosas, es un potencial enorme, y mucho más interesante que decir soy un tipo que tengo estos intereses, porque eso en general lleva a una rápida desacreditación. En tus monólogos atacas a gobierno, a presidentes. Sí. En Argentina habéis estrenado nuevo presidente hace apenas un mes y una no nueva vicepresidente. ¿Cómo fueron para ti los años de Macri? Los años de Macri son años en donde Argentina vuelve al mismo sistema. Argentina en general es como una especie de péndulo, y es muy latinoamericano eso, que pasa de un sistema de desarrollismo, en el cual siempre la derecha lo instala como populismo, en el cual puede englobar fenómenos tan distintos como puede ser el presidente mexicano, con el chavismo, con Mujica en Uruguay, con Evo Morales, que cosas que no tienen nada que ver. Pasa desde ahí a un sistema liberal que busca que el país sea un país exportador de materias primas. Ese es lo que buscó Macri, básicamente fue eso, que Argentina tenga ese rol. Yo no sé por qué, y eso hay que preguntarse, por qué el FMI le prestó 57.000 millones de dólares, el préstamo récord que le dio a un país. Se lo dieron a Argentina. Macri se endeudó en más de 100 y pico de mil millones de dólares. Argentina quedó con la soga al cuello y simplemente ahora está sometido a el visto bueno de países, de las grandes potencias. El peronismo es más humano, se ocupa más del ser humano, del ser argentino. A mí me gusta hacer este chiste, es como Robin Hood con honorarios, el peronismo. O sea, como le saca a los ricos, le da a los pobres y se lleva 20 de comisión. Pero el peronismo en realidad es un fenómeno que busca en algún punto tener cierta independencia política en un contexto mundial que es muy difícil. No sé si es bueno o es malo, pero por lo menos busca cierta independencia. Y después los gobiernos más liberales, que siempre tienen argentino cada tanto, lo tuvo Menem, lo tuvo De la Rúa, después del kirchnerismo vino Macri, lo que buscan en general es hacer lo que los grandes países hacen, y entonces uno empieza, no, los países serios son ordenados, hay que hacer el ajuste. O sea, empezar a hacer que un país crezca a través de reducir el gasto público es una de las cosas más idiotas que hay. Pero bueno, es cíclico, y cuando pase este gobierno seguramente va a volver uno así. Volviendo, Federico, a tu presentación aquí en París, en el Café del Sur, es un lugar emblemático, ¿no?, para los latinoamericanos de la capital francesa. Hasta France Culture, la emisora pública cultural de Francia, realizaba programas en directo desde el sur, ¿no? Sí, es muy, muy emocionante para mí estar en un país que ni siquiera habla español, ¿se entiende? Entonces, mi trabajo básicamente es comunicar en español, entonces poder actuar en un lugar, creo que tenía que ser ahí en algún punto. Además estás en pleno Boulevard Saint-Germain, donde hubo las grandes manifestaciones del 68, y todavía hoy en día siguen habiendo grandes manifestaciones. Sí, y a pocas cuadras de Notre Dame y todo. Estoy como en el corazón de París. Sí. No se te ocurra fumar al lado de Notre Dame, por favor. ¿Adaptas tus monólogos a la situación del país en el que estás?
Sí, depende del público, adapto al público, depende del público que me venga a ver. Yo que estimo que van a ser un público de argentinos y de latinos los que vengan hoy. Pero sí, es necesario eso. Cuando actúo en España y actúo para españoles, también adapto para que no solo me puedan entender de corrido, obviamente no uso ni términos muy estrictamente argentinos ni nada, sino también en que su imaginario... Lo que pasa es que hay algo muy sorprendente que me enseñó la comedia, que es que quizás es la globalización, pero me parece que ya no hay culturas en fronteras de países. Yo ya no creo que haya un humor argentino, un humor español. Me parece que no es lo mismo actuar en Valladolid. Si uno actúa en Valladolid, por decirte algo, no está actuando en España, está actuando en una ciudad de España que es chica, ¿se entiende? Entonces quizás no es sencillo unificar como un humor. Es lo mismo que actuar en una ciudad, qué sé yo, Tres Arroyos en Argentina, que tiene más o menos las mismas dimensiones. Son ciudades chicas. Las ciudades grandes, yo creo que hay dos factores que son los que definen a los públicos. El tamaño de la ciudad y la cercanía de la idiosincrasia de la iglesia, digamos, de la religión, la incidencia de la religión. Por supuesto. Has actuado en varios países del Cono Sur. ¿Nunca has tenido conflictos diplomáticos en Chile o en Tenía Uruguay? bastante miedo. Me tocó actuar en Chile ahora después de del proceso represivo y tenía un poco de miedo de que no me dejaran entrar porque habían empezado a tener cierto espionaje de redes sociales y hubo colegas argentinos, no comediantes, sino periodistas que no los dejaron entrar, o fotoperiodistas que no los dejaron entrar. Había un clima de mucha tensión y todo, pero no. Los mayores problemas que tuve haciendo comedia fueron en Argentina, pero no pasaron de gente que se levantó, se fue, alguno gritó algo del fondo y nada. No pasó a más. No. Después de esta actuación aquí en París, viajas a Londres. No sé si hoy vas a hablar de chalecos amarillos aquí, pero en Londres quizás el Brexit va a ser un tema interesante, ¿no?, para ti. Sí, y después, ¿y cómo viven los argentinos el Brexit, no? Porque ese es me resulta gracioso que quizás esa idea de, bueno, nos vamos a Europa y de pronto se aísla la isla y es como, no sé bien qué van a hacer los argentinos que viven allí. La verdad muchas veces trato de ver cómo ser una esponja de la información y la cultura que hay en el poco tiempo que voy. Voy mañana a Londres y actúo pasado mañana. Entonces voy a tratar de ver y percibir y ver qué se siente. A veces acierto y a veces no. Han pasado muchos años desde la Guerra de las Malvinas. Imagino que esas heridas se han curado ya, no hay problemas. Nunca, la verdad es que cuando pasa el tiempo en Argentina nos damos cuenta de que las Malvinas fue un capricho de la dictadura, no es algo que no es una demanda social, no es un territorio que ningún argentino conozca, no es como puede pasar con Israel y Palestina, no es algo que nadie vivió en las Malvinas, no hay argentinos que hayan vivido en las Malvinas. Inglaterra la tiene desde 1800 y pico, entonces hubo un sentimiento nacionalista que intentó la dictadura, fue un manotazo de ahogado, le decimos nosotros, de la dictadura para tratar de ver si salvaba y la verdad es que me parece que creo que tenemos en cuenta que yo tampoco creo, y eso es personal, que los gobiernos no son las personas, digamos. Yo no, es como si me dijeran Macri, yo me veo representado en Macri o en Alberto Fernández o quien fuera, qué sé yo. O sea, somos seres humanos y da lo mismo quién nos gobierna en algún punto. Después de Londres, viajas a España, Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, creo. Palma de Mallorca y por el sol, Mallorca. Y Valladolid también, justamente. Imagino que te sientes más en casa, ¿no?, en España, la lengua, el idioma. Y la lengua, el idioma y la idiosincrasia y una cercanía con Buenos Aires también. Buenos Aires es una ciudad donde está presente. Yo creo que el argentino es como una fusión muy parecida de italiano y español, como si italiano y español se fusionaran y construyeran una especie de Frankenstein. Y eso es un argentino, digamos, alguien que habla además español con acento medio italianizado y tiene por ahí la vanidad del italiano y esa... O por ahí el instinto de supervivencia, me parece, más que vanidad. Sobre todo el italiano del sur, ¿no?, que por ahí a nivel cultural fueron los que más nos influyeron. Sobre todo tú, Federico Simonetti, no puedes esconder tus orígenes. No, pero sí, nos pasa a todos los argentinos. Simonetti solo es mi apellido, pero el resto son Vizcaya, Sañudo y Molinas. O sea, son un catalán, dos vascos y... linda mezcla. Buen cóctel.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este miércoles en el Café El Sur, en pleno Boulevard Saint-Germain, aquí en París, para el show de Federico Simonetti, que luego va a partir, se va a marchar de gira por toda Europa. Muchísimas gracias, Federico, Muchísimas por haber gracias estado a vos, aquí con nosotros. Permíteme que también dé las gracias del otro lado de la pecera, como tú decías, a Vanessa Loiseau, que nos ha ayudado mucho en este programa, y sobre todo enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Buenos Aires, por supuesto, sí. Gracias a una emisora uruguaya que emite desde Montevideo, allí en Uruguay. País fantástico. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.